Dina asustada. Abogado de Pedro Castillo desata su peor pesadilla. ¿Qué ha sucedido? Bueno, resulta de que el abogado de Pedro Castillo se reunió en Colombia con Gustavo Petro. A pedido del presidente estuvo conversando con el presidente de Colombia acerca de este proceso que está llevando para defender al presidente Pedro Castillo. Y el abogado del presidente dio una entrevista para el diario El País, muy interesante, ¿no? Miren cómo publica el diario El País. El abogado de Pedro Castillo: no fue un golpe de Estado, fue un hecho atípico. El argentino Leonardo Croxatto defiende en conversación con El País que el presidente peruano nunca tuvo intención de revertir el orden constitucional. En esa entrevista, él dice de que el presidente no cometió un acto de rebelión, porque un acto de rebelión es un alzamiento armado. Aparte de eso, también él dice que la detención ilegal del presidente se demuestra porque nunca, ¿no?, cometió no solamente un acto de rebelión, sino que el hecho, ¿no?, de que lo acusaron de flagrancia es absurdo porque a él lo capturan, ¿no?, en la calle, no en el lugar de los hechos. Y también la acusación de conspiración dice que no tiene sentido porque para eso tiene que asociarse a un grupo de personas, y él dice que el presidente decidió tomar esta decisión en solitario, que él no consultó con nadie. Así que él tira todos los argumentos de los golpistas. Y no solamente eso, dice que la vacancia es ilegal. Esto que hicieron estos sinvergüenzas que celebraban de haber dado un golpe de Estado, él dice es ilegal, no solamente porque no reunieron los 104 votos, porque lo vacaron con 101, sino que tampoco permitieron que el presidente se expresara, porque como ustedes saben, en un proceso de vacancia el presidente tiene que ir al Congreso a dar sus descargos. Ellos no citaron al presidente. Entonces, él dice de que este procedimiento efectuado por el Congreso está al margen de la Constitución. Y él también agrega de que aquí el presidente tomó esta decisión en solitario y que simplemente hizo lo que el pueblo le pidió, que no, según él dice, que no tuvo apoyo de las Fuerzas Armadas, y que ese discurso, ¿no?, fue el más moderado que tenía, porque él dice que el presidente le comentó que tenía 7 discursos, ¿no? Y él leyó el más moderado, que él dice de que el presidente no quiso de que ningún abogado revise su discurso porque si no iban a corregirlo, y que él no quería que nadie corrija lo que el pueblo le había pedido que hiciera. Y, ¿no?, él también dice de que la fiscalía actuaba con una truchada jurídica. Así ha usado ese término. ¿Por qué? Porque, como saben, que han actuado de forma ilegal al detener al presidente, al vacarlo, ¿no?, sin seguir los procedimientos adecuados. Es por eso que ahora piden esta segunda prisión preventiva acusándolo de organización criminal, porque saben que la primera prisión preventiva, ¿no?, es absurda. Y acá viene la parte interesante. ¿Por qué viene la pesadilla para Dina Boluarte? Porque el abogado, ¿no?, Croxatto, este abogado argentino, ha dicho de que en unos meses va a salir un fallo a favor del presidente. Y él dice de que lo que corresponde, ¿no?, es la libertad y la restitución de Pedro Castillo. Entonces, esto realmente es algo que tiene asustada a Dina Boluarte. Ella sabe que se han violado los procedimientos, sabe que aquí se dio un golpe de Estado. Y sobre todo, ¿no?, sabe de que aparte de que su gobierno es ilegítimo, ¿no?, ella ha cometido masacres. Miren esta investigación que sacó el New York Times el día de ayer. La policía y el ejército de Perú usaron fuerza excesiva contra manifestantes. Una investigación de The New York Times revela que las fuerzas de seguridad dispararon municiones letales contra civiles desarmados en las protestas de diciembre y enero. El New York Times, considerado por muchos el periódico más importante del mundo, ¿no?, ha hecho una investigación donde, con una serie de videos que he revisado, demuestra lo que todos sabemos de cómo la policía y los militares dispararon a matar, cómo ellos dispararon a manifestantes que no eran ni un peligro, porque él dice se ha violado los procedimientos que tienen tanto los policías y los militares, que solamente pueden usar sus armas de fuego cuando, ¿no?, ven un peligro inminente, pero no, solamente habían manifestantes, ¿no? Algunos decían lanzaban bombas caseras, pero a una larga distancia, que no llegaban ni siquiera cerca a la policía, que no justificaba ese orden de disparar, ¿no?, que le dieron a estos policías y a estos militares. Entonces, para que vean cómo a nivel internacional Dina Boluarte está desprestigiada. Parece increíble, ¿no?, cómo periódicos de otros países son mucho más serios que la prensa nacional, que avaló, ¿no?, toda esta represión, ¿no?,
Y algunos de forma oportunista después empezaron a hacer investigaciones cuando vieron que el gobierno, ¿no?, era insostenible, ¿no? Otros como Willax siguen mintiendo descaradamente y defendiendo a los asesinos porque, bueno, ellos representan a la ultraderecha. Entonces, y en medio de esto también es necesaria, ¿no?, la restitución del presidente, porque realmente no es justo que nuestro pueblo esté afrontando esta crisis producto de los estragos del ciclón Yaku y, ¿no?, la falta de previsión del gobierno de Dina Boluarte, que sabía de que iba a suceder estas terribles lluvias 2 semanas antes y no tomó ni una medida, y encima va al norte a decir de que no tiene recursos, no tiene maquinaria, mintiendo descaradamente, porque sí hay recursos, pero esos recursos los usan para la represión, esos recursos los usan, ¿no?, para darse gollerías y viajes como estos congresistas, ¿no?, que han viajado a Bahrein, imagínate, en Bahrein, mientras que en el Perú existe una emergencia terrible. Para no hablar de la ministra de Salud que se viajó a Estados Unidos en plena emergencia sanitaria por esta terrible situación que se vive, ¿no?, a raíz de la llegada del ciclón Yaku, ¿no?, y también del viceministro de Salud, que ustedes lo vieron dándose la gran vida. Entonces, para que vean, ¿no?, cómo a estas autoridades no les interesa el país. Entonces, realmente, ¿no?, hemos visto cómo no hay un interés en resolver los problemas urgentes de ayudar a la población, porque el único objetivo de esta gente es perpetuarse en el poder. Y por eso que el propio pueblo se ha organizado. Hemos visto cómo un hombre rescató, ¿no?, a un bebé, ¿no? Él estaba solo ahí, vieron ahí policías, militares, no. Es para que vean cómo la población solo está tratando de salir adelante, ¿no?, mientras que las autoridades tienen otras prioridades, que es la impunidad y quedarse en el poder. Por eso, repito, es importante no seguir en esta lucha, no solamente jurídica, sino en las calles, para, ¿no?, liberar al presidente y restituirlo en el poder, y a partir de ahí iniciar el proceso de cambio que había decidido el presidente el 7 de diciembre. Y por supuesto, que todos aquellos que han cometido crímenes después de darle golpe de estado al presidente tienen que pagar. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Me gustaría que lo comenten, que le den like y se suscriban al canal. Ya saben, pueden seguirme en mis redes sociales. Les dejo en la descripción los links para que puedan seguirme en Facebook, en Twitter y en TikTok. Nos vemos.